Muy buenas tardes, compañeros, bienvenidos. Hoy vamos a explicar, como les había comentado en la clase anterior, pues vamos a explicar el tema de los derechos reales, explicando las guías conceptuales números 7, 8 y 9, ¿verdad? Por si están ahí, empezamos entonces. Voy a dar el minutito para que se vayan conectando los que puedan, aunque me imagino que no se van a conectar, pero yo tengo que cumplir con este tema, ¿verdad? Que es básico, fundamental, si así se llama el libro segundo. Entonces voy a bajar el volumen para que ustedes ya estemos ahí. Iniciamos entonces, ya tenemos el minutito, iniciamos y vamos a platicar, como les comentaba, en relación al tema de los derechos reales. Hace un momentito les decía, bueno, es fundamental. ¿Por qué? Fíjense que cuando empezamos el estudio del curso de Derecho Civil 2, les comenté en alguna oportunidad, y ya me recuerdo cuando expliqué el programa, ¿se recuerda? Entonces les comenté que en este curso íbamos a leer 2 libros del Código Civil. Ahora ya empezamos nosotros con el libro segundo del Código Civil, ¿verdad? Y el libro segundo, pues espero que lo tengan a mano. El libro segundo, amigos, vean cómo se llama. Se llama De los bienes de la propiedad. Ya vimos la clasificación de bienes y los bienes, y ya en la clase anterior vimos la propiedad y demás derechos reales, que es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Y demás derechos reales. Vean, quiero que siempre se concentren en el nombre del libro segundo, porque de ahí vamos a discutir el tema de los derechos reales y también vamos a hablar otro temita siempre relacionado con derechos reales, que consiste en la enumeración de los derechos reales. Entonces, y que el Código Civil ustedes deben de tenerlo básicamente, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos el patrimonio? ¿Se recuerdan? Cuando vimos el patrimonio, vimos precisamente que era ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones, que está formado por un activo y por un pasivo, ¿verdad? Y que dentro del patrimonio incluimos todos los bienes, derechos y obligaciones que tengan una estimación pecuniaria. ¿Lo recuerdan? Bueno, entonces también vimos que 2 elementos integran el patrimonio, un activo y un pasivo, pero que tanto el activo como el pasivo también están formados por derechos reales y derechos personales. En esa ocasión, en su guía número 1, tenían una definición de derechos reales. Cuando la leímos, en esa oportunidad, les comenté, y posteriormente ya vamos a estudiar qué es un derecho real, para que podamos entender entonces esa universalidad de derecho, como así se le conoce también al tema del patrimonio. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y también vimos que ese patrimonio se integra también de elementos de derechos personales, y que cuando hablábamos de los derechos personales, que es lo que más hemos estudiado hasta este semestre, pues a esos derechos personales también se les conoce como derechos de crédito, ¿verdad? Y que era la facultad que tiene, la facultad que tiene una persona llamada acreedor para exigir de otra llamada deudor la entrega de una cosa o la ejecución de un hecho positivo o negativo, porque a veces también consiste en no hacer. Bueno, empezando ahí con el tema del patrimonio, para que tengan el antecedente de lo que vamos a ver hoy. Entonces ya entramos con nuestras guías conceptuales, que es nuestra agenda para el tema de hoy. Los derechos reales realmente, en los derechos reales, pues el titular tiene una relación y poder jurídico. O es una relación y un poder jurídico directo e inmediato, pero que se ejerce sobre las cosas, sobre los bienes, ¿ya?
sobre los bienes. Ya vimos la clasificación de los bienes. Entonces se ejerce sobre un bien, sobre una cosa. Repito, ¿verdad? Sobre un bien o sobre una cosa. En cambio, en el derecho personal, pues la relación jurídica se relaciona a otra persona. En el derecho personal ya vimos que hay un alimentista y un alimentante, por ejemplo. Un comprador y un vendedor. Un donante y un donatario. Un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿verdad? Entonces, porque la relación ahí es entre personas. Ya vamos a ver las teorías y nos vamos a dar cuenta que realmente relación con las cosas no podemos tener. Las relaciones jurídicas se dan única y exclusivamente entre persona y persona. Ahí es donde queremos hacer énfasis. Las relaciones jurídicas, insisto, se determinan únicamente entre persona y persona, y por eso les decía, hay un sujeto activo, hay un sujeto pasivo, hay un comprador, hay un vendedor, ¿verdad? Bueno, y en cambio los derechos reales pues hace énfasis a qué creen, a la cosa. Pero no es que tengamos una relación jurídica directa e inmediata con el teléfono, con su computadora, no con los bienes, porque los bienes no participan en las relaciones jurídicas. Sobre los bienes ejercemos un poder, y un poder jurídico que es directo e inmediato, ¿verdad? No hay terceros para ejercer ese poder. Ese poder lo ejercemos nosotros en forma directa e inmediata sobre las cosas. Por eso se dice también que los derechos reales pues tienen un elemento activo, un elemento interno y un elemento externo. Repito, los derechos reales tienen un elemento externo y un elemento interno, ¿verdad? Y así vamos a ir descubriendo cada una de las cuestiones que se relacionan con los derechos reales. Por ejemplo, como ya vimos que el derecho real está integrado por un elemento externo y un elemento interno, entonces en el elemento interno vamos a entender el poder directo que ejercemos sobre la cosa, sobre los bienes, ¿verdad? Eso es. Y el externo, pues esa es la relación que se tienen con las demás personas, porque fíjense que en los derechos reales no está plenamente determinado el sujeto pasivo. Por eso es que este elemento externo se refiere a la oponibilidad erga omnes que se ejerce en el derecho real, es decir, la oponibilidad contra todo el mundo, ¿verdad? Cuando se infringe, entonces ya se determina. Pero sigamos. Ahí tenemos entonces en la guía número 7, tenemos las definiciones, a grandes rasgos las tres teorías que explican la naturaleza jurídica del mismo, y luego tenemos los caracteres jurídicos, ¿verdad? Que conforme vayamos desarrollando el tema los vamos explicando. Su material de guías conceptuales y de presentación pues fue debidamente entregado, porque está en su cuenta Classroom y también está en la página que estamos utilizando para la transmisión, y como siempre pues también se los mando al chat que tenemos de WhatsApp. Repito, pues el WhatsApp no es el mecanismo oficial para la presentación del tema y de la clase, pero lo utilizamos porque a través del chat nuestra información va mucho más rápido, ¿verdad? Entonces vamos a ver si están aquí. No están aquí. Ya creo que ya creo que están conectados, porque aquí sí no miro que hoy sí ninguno se ha expresado ahí en los comentarios, ninguno los veo. Bueno, entonces en su guía número 7, repito, tenemos en la primera columna las definiciones, luego tenemos las teorías que explican la naturaleza jurídica del mismo, y también sus caracteres jurídicos que poco a poco nos vamos a ir desarrollando.
Tenemos dos definiciones muy acertadas también, y que les coloco a veces dos, una jurídica y una legal, pero como la legal no tiene definición aquí en el código, pero miren qué más que el título, ¿verdad? Para que sepamos la importancia del estudio de los derechos reales. Toda esta primera parte y la segunda, en la primera parte y en la segunda vamos a estudiar el tema de los derechos reales. En la parte final del programa, entonces ya nos vamos a dedicar única y exclusivamente al libro tercero del Código Civil, que regula todo el tema relacionado con la sucesión hereditaria. Tenemos, repito, dos definiciones ahí, y vean qué interesantes, ¿verdad? Ahí está entonces plasmado lo que hemos estado explicando en la transmisión. Pues, en primer lugar, Clemente Soto Álvarez, un autor mexicano, explica que por derecho real se entiende el poder jurídico que una persona ejerce directa o inmediatamente sobre una cosa, para aprovecharla total o parcialmente, siendo este poder jurídico oponible contra todo el mundo. Él ahí tiene los dos elementos, ¿ya vieron? El poder que ejercemos sobre los bienes, sobre las cosas, y también el hecho de que es oponible contra todo el mundo. En nuestro derecho real de propiedad lo hacemos valer, por ejemplo, contra todas las personas. Todas las personas están obligadas a respetar este bien que les pertenece o que me pertenece. Estas son sus leyes, tienen que respetarlas, ¿verdad? Y no digamos si tienen un vehículo o si tienen su casa, su apartamento, etcétera. El derecho real, por naturaleza, es oponible contra todo el mundo. Luego Becker también elabora una definición de derechos reales, y ahí vemos claramente que él utiliza la teoría ecléctica, que a continuación vamos a explicar, no se vayan alterando. Él nos indica que el derecho real se afirma, dice, tiene un lado externo y otro lado interno, constituido por el poder sobre la cosa, y aquel, o sea, el externo, por su oponibilidad erga omnes. Él también, como Clemente Soto Álvarez, coinciden en que hay un elemento real, un elemento interno y un elemento externo, como elementos que constituyen los derechos reales. Miren que me estoy equivocando acá. Tenemos tres teorías básicamente. Una teoría clásica que considera el derecho real como un poder o señorío inmediato y directo que su titular puede ejercer sobre una cosa. Ahí estamos bien, ¿verdad? Coincide. Pero sostiene que existe relación jurídica entre persona y bien. Entre persona y bien. Fíjense, ¿será que este aparato puede definir sus derechos o alegar sus derechos y sus obligaciones? No, porque las relaciones jurídicas son entre persona y persona. Cuando ustedes celebran, repito, un contrato, por ejemplo, de compraventa, hay un vendedor y hay un comprador, y si van a grabar ese bien que están adquiriendo por medio de compra, porque lo están haciendo a plazos, pues también constituyen un derecho real de garantía, y como va a recaer sobre un bien inmueble, entonces ese derecho real de garantía se denomina hipoteca. Bueno, entonces aparece en contraposición a la teoría clásica, la teoría personalista o anticlásica. Esta tesis básicamente critica a la clásica, ¿verdad? Y lo que indica es que las relaciones jurídicas existen solo entre personas, y no entre personas y cosas, solo entre personas. Crea una relación jurídica personal entre el titular y el derecho y las demás personas. Entonces aparece una posición ecléctica, ¿verdad? Para no irse a los extremos, la posición ecléctica, siempre las posiciones eclécticas toman lo positivo de cada una de las teorías, ¿verdad? Y las unen.
Entonces concilia las dos teorías anteriores, esa concilia la teoría clásica y a la teoría personalista o anticlásica, y sostiene que el derecho real concede a su titular un poder inmediato y directo sobre una cosa, que puede ser ejercitado y de hecho hacerse valer frente a todos. Berker, que ya leímos su definición, pues basado en esa teoría, por eso basado en esa teoría elaboró esa definición, sostiene que el derecho real tiene un lado externo y un lado interno, ¿verdad? Tal como lo expresa en la definición que tienen ahí a la par de la guía número 7. Actualmente pues es la teoría aceptada. Los derechos reales tienen las características siguientes. Por ejemplo, ahí tienen 4 características que el maestro Juan Francisco Flores Juárez, que también imparte clases, no en esta sección no, perdón, en la noche. Bueno, él tiene un libro sobre derechos reales también. El día que ustedes puedan optar a tenerlo, les va a ayudar muchísimo, porque ese libro viene ampliamente explicado todo el tema relacionado con los derechos reales, todo el tema relacionado con el libro segundo del Código Civil. Entonces, los derechos reales precisan de un elemento objetivo, y es que es la transmisión de la posesión, ¿verdad? Porque entonces, este lapicero puedo regalarlo, tengo la posesión entonces la tendrá otra persona. Puedo vender mi Código Civil en esta época de pandemia, entonces ahorita ejerzo la posesión, pero como ya lo vendí, lo ejercerá otra persona. Se perfecciona entonces con la entrega del bien, ¿verdad? Y por eso tienen allí su primer característica jurídica, que es la singularidad de la adquisición. Luego tenemos precisamente el escaso poderío creador de la voluntad humana, que lo vamos a complementar cuando veamos la enumeración de los derechos reales, que eso lo tenemos en la guía número 9. Precisamente porque de acuerdo al sistema, en cuanto a la enumeración de los derechos reales, pues hay un sistema apertus o abierto, y hay un sistema clausus o cerrado. Entonces aquí no tiene mucho poder la creación de la voluntad humana, porque de acuerdo a nuestra legislación pues se aceptan los derechos reales que están contenidos y enumerados y regulados en la legislación. No permite que los particulares vayan creando derechos reales. Vamos a ir viendo eso también, ¿verdad? Pero los particulares no pueden crear derechos reales. Esa es la posición de nuestra legislación. También tenemos derechos de preferencia y de persecución. Entonces, fíjense que de acuerdo al derecho de preferencia, vamos a ver, por ejemplo, que a veces se tiene que ejercer, por ejemplo, en la copropiedad, un derecho de tanteo, porque las personas copropietarias tienen un lugar preferente para adquirir una parte alícuota del bien en relación a terceros, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un ejemplo de ello. ¿Verdad? Y por ejemplo, que el titular del derecho real no debe de temer al concurso de acreedores. Es decir, cuando hay varios acreedores es porque hay varios interesados, cuando surge un conflicto en la atribución de una cosa o en la distribución del precio, si la cosa ha sido vendida, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Cómo se va a distribuir entre todos? Luego tenemos ahí que tenemos un derecho de persecución también en los derechos reales, porque ese derecho de persecución es el que faculta al titular de un derecho a que mediante la utilización de los medios legales, ¿verdad? O acciones legales respectivas, pues entonces pueda recuperar el bien objeto de su derecho, de quien se hubiera apoderado de quien se hubiera apoderado en forma anómala, ¿verdad?
¿Se recuerdan ustedes que cuando vimos la propiedad vimos las acciones que protegen el dominio? Pues a esto se refiere, ¿verdad? Que tiene ese derecho de persecución, es decir, faculta a su titular, ¿para qué? Para que por medio de todas las acciones legales que existen, acción reivindicatoria, los interdictos, ¿se recuerda? Recupere el bien objeto de su derecho, de quien pues hubiera apoderado de él sin justa causa, ¿verdad? Porque si hubo un contrato de compraventa, pues obvio, ¿verdad? Pero si solo está invadiendo un inmueble, por ejemplo, o se está apropiando indebidamente de eso, pues el titular, o sea, el dueño de ese bien, tiene el derecho de persecución. Y con la posibilidad del abandono, pues se refiere particularmente a las circunstancias de que el propietario de un bien inmueble puede eximirse de los gravámenes constituidos sobre el mismo. Ya vamos a ver que ahora existen entre los derechos reales de garantía, pues la hipoteca, cuando lo que vamos a entregar es un bien, vamos a constituir sobre un bien inmueble un gravamen, y también las garantías mobiliarias cuando nos referimos a que la garantía como derecho real recae en una garantía, recae sobre un bien mueble, entonces se llama garantía mobiliaria y se rige por su ley especial, que es la ley de garantías mobiliarias. Por eso allí en la literal C de la guía número 7 tienen esas cuatro características que ya he explicado. Luego tenemos en la guía número 8, miren por favor, en la guía número 8, la clasificación de los derechos reales ya en el Código Civil. Gracias. ¿Por qué? Porque fíjense que hay diversas clasificaciones relacionadas con los derechos reales, una clasificación antigua, una clasificación moderna, a veces se incluyen unos derechos reales, otras más amplias, otras más restringidas, etc. Pero aquí lo que nos interesa es que analizar la clasificación de los derechos reales regulado en nuestro Código Civil, ¿verdad? No olvidemos, amigos, que el nombre de nuestro Código Civil es de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales, libro segundo del Código Civil, no lo olviden. Entonces, ya vimos los bienes, que es el primer tema, y miren la primera parte de ese título. Ya vimos la propiedad, también ya lo vimos, y ahorita estamos estudiando los derechos reales, parte también del nombre del libro segundo del Código Civil. Bueno, ahí en la guía número 8 encontramos la clasificación regulada en el Código Civil, y en la última columna pues ya encontramos, porque citamos la ley de garantías mobiliarias. En la actualidad, la ley de garantías mobiliarias también regula un derecho real, que es el derecho real de garantía mobiliaria. Anteriormente, ¿verdad? Antes de que existiera esa ley, solo existía la hipoteca y la prenda. La prenda es una figura que ahora pues ya no existe porque la sustituyó, repito, la ley de garantías mobiliarias. Bueno, que será otra ley que tienen que leer obligatoriamente para el segundo examen parcial, ¿verdad? Para este primer examen parcial, pues aquí tenemos la lectura obligatoria de los artículos del Código Civil que se relacionan con cada tema. Por eso les voy entregando cada vez mi agenda, o sea, mis guías conceptuales. Y también tienen que leer y ahorita pues empiecen a buscarla, tienen que leer la ley de titulación supletoria, porque con esta ley, con la ley de titulación supletoria, vamos a estudiar el tema de posesión y usucapión, que está regulado aquí en el Código Civil y que se complementa con esa ley. Bueno, entonces, ¿cómo tiene clasificada nuestra legislación los derechos reales, verdad? Ya les dije que todo el libro segundo del Código Civil, véanlo ahí, vean ahí cómo se llama su libro segundo,
Déjalo ahí. Subrayen, porque miren, siempre tienen que tener a los amigos aquí. Y otros tienen hasta banderitas. Yo porque ya se las pegué, pero también, pero tengo ahí las banderitas. Y miren, entonces, porque es así como vamos estudiando y vamos conociendo nuestras leyes, poco a poco, ¿verdad? Ya vieron que cuando empezamos con el libro primero en el curso de Derecho Civil 1, fuimos gradualmente viendo y analizando cada figura hasta que fuimos agotando el libro primero con otras leyes que están ahora fuera del libro primero, como es la ley de adopciones y la ley del Registro Nacional de Personas, que por cierto no la leen porque fíjense que ahorita que fue el martes que fue el examen de recuperación, yo no sé, bueno, realmente no son muchos exalumnos míos, se vinieron de otros profesores, pero la ley ni de adopciones ni la del Registro Nacional de las Personas no la leyeron. Bueno, sigamos. Entonces, repito, veamos y subrayemos. El nombre del libro segundo del Código Civil es de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales, ¿verdad? ¿Ya vieron? Cada una de las instituciones las hemos ido analizando poco a poco. Y ahorita pues ya estamos casualmente, vean, con la última parte de ese nombre y ahora viendo ya los derechos reales. Ahí tienen en la guía conceptual número 8, pues tienen un cuadro. Realmente nuestra legislación, si ustedes ven a partir del artículo 442, el título primero se llama de los bienes y el capítulo primero es de las varias clases de bienes, que lo estudiamos en el tema de los bienes y su clasificación. Este libro segundo del Código Civil finaliza con el artículo 916. Vean el 916. Vamos al artículo 916 porque ahí está una cuestión que les he mencionado. Vamos al artículo 916. El libro segundo del Código Civil inicia en el artículo 442 de las varias clases de bienes, que es lo que ya estudiamos. Vamos al 916. Quiero que hagamos un alto y leamos ahí el 916 del Código Civil. Regula que las disposiciones de la prenda común y de la hipoteca son aplicables a la prenda agraria o industrial en cuanto no contraerían su naturaleza y lo preceptuado, vean, en la ley de garantías mobiliarias. Esa es la ley específica y esa tienen que subrayar. Quiere decir que ahora los derechos reales no solo están regulados aquí en el libro segundo del Código Civil, sino que tenemos una ley más, que es la ley de garantías mobiliarias, para el tema de garantizar también el cumplimiento de una obligación con bienes muebles identificables. Entonces, en sus guías, y también lo tienen aquí en las presentaciones, en sus guías tienen este cuadrito siempre en 3 columnas. Tenemos que en nuestra legislación civil encontramos en primer lugar los derechos reales de goce y disposición. Luego tenemos los derechos reales de mero goce. Y por último los derechos reales de garantía. Todos estos derechos reales los encontramos en nuestro libro segundo del Código Civil y la ley de garantías mobiliarias. Cuando hablamos de los derechos reales de goce y disposición, pues nos estamos refiriendo a la propiedad. ¿Se recuerdan cuando vimos la propiedad la vez pasada? Vimos que era el derecho de gozar y disponer de lo que produce un bien, ¿verdad? O sea, todo lo útil. Lo aprovechamos, y también vimos que si bien es cierto, es gozar y disponer, también hay limitaciones. ¿Se recuerdan que vimos las limitaciones? El artículo 464 del Código Civil, ahí encontramos nuestro primer derecho real. La propiedad es el derecho de gozar y disponer, ¿verdad? Disfrutamos de todo lo que produce el bien, pero también disponemos de este. Por eso es que lo podemos enajenar. Enajenar es que lo podemos transmitir, lo podemos vender, lo podemos donar, ¿verdad?
lo podemos transmitir para después de la muerte, en fin, a través de un testamento. Dentro de los y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Por eso fue que a partir del artículo 473 al 484 vimos las limitaciones. El Código Civil solo regula capítulo segundo, en ese capítulo segundo de las limitaciones de la propiedad, pero ahí se incluyen limitaciones, obligaciones y prohibiciones indistintamente, ¿verdad? Del 473 al 484 del Código Civil. Bueno, entonces el primer derecho real que existe, que estudiamos y que consiste, el primer derecho real de goce y disposición, no sé por qué me estoy trabando, y que ya vimos, pues es la propiedad, ¿verdad? Gozamos y disponemos de un bien, vimos inclusive que tiene una protección constitucional en el artículo 39 y 40 del Código Civil. ¿Se recuerdan? Este es un recordatorio. En el artículo 39 tenemos la propiedad privada como protección constitucional, ¿verdad? Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana y que toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho, etcétera. Y en el artículo 40 pues tenemos el sentido social de la propiedad, que en el caso de la expropiación, en donde en casos concretos pues la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobados, y se regula por su ley específica también, que es la ley de expropiación. Bueno, aquí está la ley de expropiación. Pues bien, sigamos con los derechos reales de goce y disposición. Les comentaba que entre los derechos reales de goce y disposición, entonces encontramos la propiedad, ¿verdad? Y sus formas especiales, ¿verdad? Las formas especiales de propiedad son la copropiedad. Todos los vamos a estudiar porque ese es el objeto de este curso. Entonces, la copropiedad, que consiste en cuanto a que un derecho o un bien pertenece a varias personas. Tenemos la medianería, que medio les platiqué en la clase anterior, cuando una pared, seto o vallado divide entonces dos predios contiguos, ¿verdad? Y también tenemos la propiedad horizontal. Esta propiedad horizontal está muy común ahora porque se refiere a la propiedad que se ejerce sobre bienes que están conformados por más de un piso. Ya, por más de un piso. Ustedes han visto los condominios. Ahorita sí está muy de moda. Bueno. Otros autores incluyen también a la accesión. La accesión es una forma de adquirir la propiedad y se puede adquirir porque aprovechamos todo lo que produce un bien, ¿verdad? Entonces sostienen algunos autores que la accesión es un derecho real porque es un complemento de la propiedad. Y así lo es, porque vamos a ejercer la propiedad sobre todo lo que produce un bien, pero también sobre todo lo que se le incorpora a un bien. Por eso lo vamos a ver, que hay accesión continua, hay accesión discreta cuando hablamos de los frutos y de las crías, y en accesión continua vamos a ver las diferentes clases de accesión que hay entre los bienes, ¿verdad? De un bien mueble a otro bien mueble, de un bien inmueble a otro bien inmueble, de mueble a inmueble, etcétera. Pero el tema lo vamos a ver posteriormente. Les hacía referencia para que sepan también que muchos lo incluyen ahí, pero otros no. Sin embargo, la accesión se encuentra regulada acá en el Código Civil. Creo que la semana entrante ya lo vemos, sí. El martes vemos modos de adquirir la propiedad y la ocupación. También tenemos, bueno, miren pues, la propiedad es un derecho de gozar y disfrutar, ¿verdad? O sea, goce y disposición. Porque yo les comentaba
que si ustedes van a adquirir un préstamo, por ejemplo, con un banco, deben de garantizar esa obligación y lo pueden hacer constituyendo, por ejemplo, una hipoteca sobre un bien, ¿verdad? Por ejemplo. También lo pueden constituir con un fiador, ¿verdad? Pero dependiendo del monto. Vaya. Luego tenemos, pero ustedes están disponiendo de ese bien. Como les decía, se recuerdan cuando vimos las acciones del dominio, pues entonces también hay de goce, hay de disposición, y también esas de disposición incluye también el hecho de gravar un bien. Luego tenemos, pero ahí estamos gozando y disponiendo de los bienes propios, de los bienes que son míos, de los bienes que son tuyos, porque tenemos la propiedad sobre los mismos, ¿verdad? Sin embargo, por eso es que se llaman derechos reales de goce y disposición. Y ahí está la propiedad, con sus formas especiales, ¿verdad? Que hay. Pero también hay derechos reales de mero goce. ¿Y qué significa eso? Que sean de mero goce. Significa que podemos gozar y disfrutar de lo que produzca un bien, pero ese bien es ajeno. No me estoy refiriendo, digamos, al arrendamiento. No. Hay una figura ahí que se parece, pero no hay una prestación económica. Entonces son derechos reales de mero goce. Ustedes pueden ser dueños de una casa, por ejemplo, ¿verdad? O de una finca. Y entonces tienen la propiedad. Cada uno de estos derechos reales que les voy a enumerar los vamos a estudiar. Pero ustedes pueden permitir que una tercera persona, entonces, ¿verdad? Goce de los frutos que produzca ese bien. Y por eso, entre esa categoría, encontramos el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. La servidumbre, además de gozar de lo que produce un bien, también grava el bien, y ya lo vamos a ver. Ahí es donde existen dos bienes inmuebles. Entonces un bien inmueble se grava para que el otro bien inmueble se vea beneficiado. Por eso es que en el tema de la servidumbre vemos dos predios, un predio dominante y un predio sirviente. Bueno, cada uno lo vamos a ir viendo. Aquí, pues, con el tema de la servidumbre, pues lo encontramos regulado a partir del artículo 752. Luego tenemos el usufructo. Ahora voy para en el usufructo ustedes pueden decirle a una persona a la que ustedes desean ayudar y decirle, mira, esta cosecha de café, ¿verdad? Te la voy a dar, o sea, solo los frutos, solo la cosecha de mi finca, no te estoy dando la finca, ¿verdad? Sobre la finca siempre voy a dejarse la propiedad, pero la cosecha de pues debido a la pandemia que no conseguís trabajo, pues ayúdate con la cosecha, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, o anda a vender las naranjas que produzcan esta siembra en esta ocasión, y yo te voy a ayudar con eso. Lo mismo puede ser cuando se constituye un uso y una habitación. Pero en el uso y en la habitación, que son también derechos reales de mero goce, ahí se limitan ese disfrute de los bienes, de los frutos que produzca ese bien, a lo que sea necesario para el beneficiario y su familia. El usufructo lo encontramos regulado en el artículo 703, el uso y la habitación en el 745 y en la servidumbre en el 752. Vean que entonces de todos estos derechos reales que vamos platicando, pues están regulados acá y especialmente en el libro segundo del Código Civil, ¿verdad? Por eso, este amigo, ya les he dicho en repetidas ocasiones, y aunque se aburra y los canse, que lo debemos de tener en estas clases. Y ahorita estamos con Civil 2, les falta Civil 3 y les falta Civil 4, y el codiguito siempre nos va a acompañar. Luego tenemos los derechos reales de garantía. En estos también ya les he expresado en otras oportunidades que en los derechos reales de garantía lo que hacemos es garantizar el cumplimiento de una obligación.
¿verdad? Y para garantizar el cumplimiento de esa obligación, gravamos un bien. Cuando gravamos un bien inmueble, estamos ante la hipoteca, que está ahí en el artículo 822. Pero también podemos gravar bienes muebles. Y como les decía, vamos a ver si aquí tengo la ley, les decía, para eso rige la ley de garantías mobiliarias. La prenda, repito, ya no está regulado, y lo vimos cuando leímos el último artículo, ya no se encuentra regulada en el Código Civil, sino que ahora ese derecho real de garantía se encuentra en esta ley específica que se denomina Ley de Garantías Mobiliarias, ¿verdad? Ley de Garantías Mobiliarias. Aquí nos indica el objeto de la ley es regular las garantías mobiliarias y al registro de garantías mobiliarias que por esta misma se está creando. Aquí tenemos los bienes corporales, los incorporales, los bienes muebles en garantía que están en el artículo 2, los bienes muebles derivados, rotativos o flotantes, y todo esto lo tienen que leer para su segundo examen parcial. Entonces, amigos, ¿cómo tiene clasificado los derechos reales nuestra legislación? ¿Sí? Nuestro libro segundo, que se llama de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. ¿Cómo los tiene clasificados? Pues los tiene clasificados en derechos reales de goce y disposición. Ahí tenemos a la propiedad y sus formas especiales: copropiedad, propiedad horizontal y medianería. Tenemos derechos reales de mero goce, en donde disfrutamos de un bien que es de ajena pertenencia, y ahí encontramos el usufructo, uso, habitación y servidumbre. Y por último encontramos los derechos reales de garantía, que nos sirve para garantizar el cumplimiento de obligaciones que hemos contraído, y cuando garantizamos esa obligación con un bien inmueble, estamos ante la hipoteca, repito, y cuando garantizamos esa obligación con un bien mueble, estamos ante una ley, ante una garantía mobiliaria que se rige por su ley específica. Bueno, ahora pasemos a nuestra guía número 9. En nuestra guía número 9, ahí encontramos en primer lugar la enumeración de los derechos reales, las principales diferencias que existen entre los derechos reales y los derechos personales. Ya en algunas transmisiones ya hemos ido hablando de algunas diferencias, y en esta propia también. Y al final pues hay un listadito, ¿verdad? Porque aquí en el Código Civil encontramos a los derechos reales, pero hay leyes que están fuera del Código Civil y que se relacionan con los bienes y los derechos reales. Por ejemplo, hay una ley, bueno, esta ya la vimos, la ley de garantías mobiliarias, la ley de expropiación. Por ejemplo, hacia el inicio, cuando vimos los bienes incorpóreos, ¿verdad? O incorporales, vimos que hay la ley de derechos de autor, ¿verdad? Y derechos conexos, y también vimos la ley de propiedad industrial, es decir, la enumeramos, ¿verdad? En el Código Penal también tenemos tenemos un capítulo que se dedica a la protección del patrimonio, porque hay delitos que se cometen en contra del patrimonio. El robo es uno, por ejemplo, el hurto también es otro. Son delitos que se cometen contra el patrimonio, y el patrimonio es una figura también que es civil, ¿verdad? Está la ley de aguas de dominio público, está esta ley famosa que es la ley de extinción del dominio, también se refiere a derechos reales. Está la ley contra la narcoactividad, también por ahí tiene una subclasificación de bienes y derechos reales en el artículo 2. Esta ley para la protección del patrimonio cultural de la nación, también lo vamos a ver especialmente ya con el tema de la ocupación. La ley contra el lavado de dinero, también. Recuerden que el dinero es un bien, y sino que aquí está el gran listado, ¿verdad? La ley de extinción de dominio, la ley de inmovilización voluntaria de bienes registrados. Bueno, eso es entre
entre algunas. Hay más. Y ahí ustedes pueden contar con un listadito, ¿verdad? Que les puede facilitar para irlo viendo. Ahorita no se vayan a preocupar que tengan que ir a leer todas esas leyes. Yo solo les estoy contando que esas leyes se relacionan con el estudio de los derechos reales. Que los derechos reales que acabamos de leer, su clasificación, aquí están regulados en el Código Civil. También está la Ley General de Casa. Esta aplica o tiene mucha relación con la próxima figura que vamos a ver, que es el tema de la ocupación, porque la ocupación nuestra legislación la tiene para bienes muebles, ¿verdad? Y también para animales bravíos, pero hay animales que son especies en extinción, entonces no se pueden cazar. También está la Ley General de Pesca y Acuicultura, y la ley que les estoy pidiendo para que lean para este primer parcial, que es la Ley de Titulación Supletoria. Bueno, ya vean todas las leyesitas que hay ahí. Entonces ahí en esa tercera columna de la guía conceptual número 9 tenemos esa enumeración de leyes, ¿verdad? Vayan ampliando entonces su mentalidad a que los derechos reales están regulados aquí principalmente, ¿verdad? El Código Civil le dedica un libro completo a su regulación, que es el libro segundo, pero también hay leyes que están fuera del Código Civil y que se relacionan con el tema de los derechos reales. Unas más antiguas que otras, ¿verdad? Porque hay otras relativamente recientes, como por ejemplo esta ley de extinción de dominio, o la ley contra el lavado. Estas leyes son más recientes que el código, ¿verdad? No olvidemos que el código pues nada más y nada menos tiene 57 años. Bueno, y todas estas pues ya fueron creadas posteriormente. Entonces seguimos con nuestra guía número 9. Hemos comentado anteriormente que existe, les dije que había legislaciones con numeración abierta y con numeración cerrada, y que esto se refiere pues a que cómo están organizados y clasificados los derechos reales en la legislación. Solo voy a ver si porque está entrando mensajes. No, pero no es de ustedes. No, entonces no tengo. Resulta que en cuanto a la enumeración de los derechos reales, ¿verdad? De los derechos reales, existen dos clases de legislaciones. Hay legislaciones de numeración abierta o apertus, ya vamos a ir viendo, o apertus, y hay legislaciones de numeración cerrada o clausus. ¿En qué consiste cada una? ¿Cuál es la que aplica nuestra legislación? ¿Ya? Volvamos, no quiero que se muevan del título de nuestro Código Civil, porque tiene relación con lo que vamos a seguir comentando. La legislación de numeración abierta o apertus, ¿verdad? O de número abierto, pues cuando las legislaciones son de número abierto, apertus, o legislación de numeración abierta o apertus, o de número abierto, entonces lo que sucede en este tipo de legislaciones es que los particulares, ¿se recuerdan cuando vimos las características de los derechos reales? Permite que los particulares vayan creando derechos reales. Esto está, y que una de las características de los derechos reales era precisamente el escaso poderío creador de la voluntad humana relacionado con el tema de derechos reales. ¿Pero en qué consiste? Bueno, repito, cuando las legislaciones están formadas por una numeración abierta, permite que los particulares, ¿verdad?, vayan creando derechos reales que no están contemplados en la legislación. Esas son las legislaciones de numeración abierta o apertus, ¿ya?
Pero también existen las legislaciones de número cerrado o clausus, legislación con número cerrado o clausus. ¿Qué sucede aquí? Cuando existe cuando la legislación adopta este sistema, pues en este sistema existen única y exclusivamente las figuras de derechos reales que se encuentran ¿en dónde? Taxativamente en la legislación. Solo los derechos reales que se encuentran en las leyes, que hemos visto acá, por ejemplo, la ley de garantías mobiliarias, que tiene su derecho real de garantía ahora, que es la garantía mobiliaria, por ejemplo. Entonces, pero eso nadie se lo inventó, no le permitió al particular que lo creara, ¿verdad? Sino que sufre todo el proceso de iniciativa de ley. Bueno, y entonces al fin pues entra en vigencia la ley, por ejemplo, de garantías mobiliarias. Bueno, ¿no? Y así, y ustedes saben que cada ley pues lleva su proceso legislativo, porque al poder legislativo es a quien le corresponde esta función también de crear las respectivas leyes. Entonces, vimos nosotros en la guía número 8 la clasificación de los derechos reales. ¿Qué nos está indicando ahí? Que la propiedad, que la copropiedad, que la medianería, que la propiedad horizontal, que el usufructo, que el uso, la habitación, la servidumbre y la hipoteca están regulados en el Código Civil. O sea, el sistema que adopta nuestra legislación es el sistema de número cerrado o clausus, ¿verdad? Estos derechos reales que enumeré ahorita están regulados en el libro segundo del Código Civil, además de que tienen relación con otras leyes específicas. Y es la ley de garantías mobiliarias que regula el otro derecho real de garantía, ¿verdad? Que como ya les comenté, ya no está regulado en el Código Civil. Repito, en cuanto a la enumeración entonces de los derechos reales, tenemos que nuestra legislación adopta el sistema clausus o el sistema de legislación con número cerrado, y que esta consiste en que existen única y exclusivamente figuras de derechos reales que se encuentran en la legislación. Ahora quiero que asociemos esta explicación del número cerrado con el artículo 1125 del Código Civil. Ahí ya nos vamos a otro libro, que es el libro cuarto. El libro cuarto del Código Civil se refiere específicamente al registro de la propiedad. Y es que fíjense que el hecho de adoptar este sistema de la legislación con número cerrado, pues permite que se evita el riesgo que los particulares estén creando derechos reales que en determinado momento pueden ser ambiguos o equivocados, ¿verdad? Además, fíjense que el sistema clausus permite y facilita la función registral, especialmente por la seguridad jurídica. Entonces, por eso quería que viéramos que veamos este artículo 1124 del Código Civil y el 1125 específicamente. En el 1124, ¿por qué? Porque quiero que veamos a qué se refiere el registro de la propiedad. Vean el libro cuarto, estamos conociendo nuestro Código Civil. Vean el libro cuarto. Se recuerdan que el Código Civil pues tiene 5 libros, ¿verdad? Ya estudiamos y aprobamos el primer libro y ahorita estamos con el libro segundo, que se relaciona con el libro cuarto. ¿Por qué? Porque los derechos reales se inscriben en un lugar que se llama registro de la propiedad. El libro cuarto regula eso precisamente. Vayamos al libro cuarto, que se inicia en el artículo 1124. ¿Ya? Vayamos pues, busquemos el libro cuarto. Libro cuarto del Código Civil. Vean cómo se llama el libro cuarto del registro de la propiedad. ¿Ya se fijaron? Bueno,
vayan subrayando, porque para eso es que la transmisión, si no yo solo les dejaría ahí, lean y miren ustedes qué hacen. Vean, libro cuarto, subrayen, otro libro del Código Civil que se llama del registro de la propiedad. Es la institución que, miren, va de la mano con los derechos reales, porque los derechos reales se inscriben en un registro de la propiedad. No olvidemos entonces que nuestro Código Civil es una legislación que adopta el sistema de número cerrado o clausus, ¿verdad? Entonces van a estar los derechos reales que están debidamente regulados, obviamente, en la legislación. Vemos entonces que hay derechos reales consagrados aquí en el libro segundo del Código Civil, y que ya encontramos un derecho real de garantía que tiene su ley específica, como lo es la Ley de Garantías Mobiliarias. Bueno, ya lo vemos. Veamos el libro cuarto, del registro de la propiedad, título primero, de la inscripción en general, capítulo 1, de los títulos sujetos a inscripción. Por eso quería que leyéramos primero este artículo y luego nos vamos al segundo. Vean, el registro de la propiedad es una institución pública que tiene por objeto que, pongan atención, la inscripción, anotación, cancelación de los actos y contratos relativos al dominio, o sea, la propiedad, y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles identificables, con excepción de las garantías mobiliarias. ¿Por qué? Porque tiene su ley específica, que se constituyan de conformidad con la ley de garantías mobiliarias. Ahora ya saben por qué quería que leyéramos el artículo 1124. Hoy sí, vayamos al 1125, que se relaciona específicamente con la legislación de número cerrado o clausus. ¿Por qué? Veamos. En el artículo 1125 regula que en el registro se inscribirán, ¿ve? Primero, no vamos a leer todo el artículo, vamos a leer el primero, pero en el que quiero que pongan la atención es en el segundo. Primero, los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles y los derechos reales impuestos sobre los mismos. ¿Qué dice? Los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles. Cuando hablamos de dominio, hablamos de ¿qué? ¿Qué les dije en la clase anterior? Hablamos de propiedad de los inmuebles, en este caso, que es el registro de la propiedad, y de los derechos reales impuestos sobre los mismos, porque si se constituye un usufructo, hay que lo inscribir, ¿verdad? Si se constituye un uso, también. Si se constituye una servidumbre, también. Y en el numeral segundo nos amplía este tema que estamos hablando. Dice, los títulos relativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derecho de usufructo. Ahí está. Uso, habitación, patrimonio familiar, lo vimos, ¿verdad? También es sobre bienes inmuebles, hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre bienes inmuebles, ¿verdad? En los contratos de promesa sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos. En el numeral 3, ya empieza a tocar el tema de la posesión. Bueno, todo el artículo es importante, ustedes tienen siempre lecturas obligatorias, ¿no? Pero el numeral 3 ya es la antesala para los próximos temas. Y la otra ley que les dije que tienen que comprar, que es la ley de titulación supletoria. La posesión que conste en título supletorio legalmente expedido. ¿A dónde lo tenemos que inscribir? Al registro de la propiedad. Entonces, básicamente, pues no se preocupen, ¿verdad? Ahorita no van a leer todo el libro cuarto del Código Civil, pero sí es necesario que sepan que existe un libro cuarto en el Código Civil, que sepan que ese libro cuarto se denomina del registro de la propiedad, que sepan la función del registro de la propiedad, qué es lo que se inscribe ahí, porque todos estos derechos reales los vamos a ir estudiando en cada oportunidad, en cada una de las clases que tengamos por este medio, ¿verdad? Todos deben de inscribirse acá. Entonces el libro cuarto va
de la manita con el libro segundo, ¿me entienden? A eso era lo que quería que llegáramos entonces. Ahora bien, siempre en la guía 9, ahí tenemos un cuadro en donde están así brevemente enumerados las diferencias que existen entre los derechos reales y los derechos personales, porque yo no sé, pero ahorita sí ya se dieron cuenta, ¿verdad?, que existen derechos reales y derechos personales y que son diferentes. Yo creo que ahorita sí ya estamos conociendo esos temas. Bueno, vamos a ver acá, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las diferencias básicas que existen entre los derechos reales y los derechos personales? Ya cuando vimos el patrimonio, vimos que es un derecho personal. El derecho personal lo han estado ustedes estudiando en los diferentes cursos desde el año pasado. Y el derecho real, pues posiblemente hasta este semestre pues tengan un contacto, pero no lo creo porque el patrimonio ya lo hemos estado analizando. Entonces, ahí hay 5 diferencias básicas que existen entre los derechos reales y los derechos personales. Primero, vean ahí y vayan subrayando también. Se dice que el objeto del derecho real, y se los comenté al inicio, ¿qué es? ¿Cuál es el objeto del derecho real? Pues, ¿qué creen ustedes? Un bien, una cosa. En el derecho personal, ¿cuál es el objeto? La prestación, ¿verdad? La facultad que tenemos de exigir a otro de hacer, no hacer, ¿verdad? Y entonces, pero en el derecho real es la cosa y en el derecho personal la prestación. ¿Por qué? No olviden que en los derechos personales hay una relación jurídica de persona a persona. 2. El derecho real se dirige erga omnes. No olvidemos que el derecho real tiene un elemento interno y un elemento externo. Erga omnes, oponible contra todo el mundo, ¿verdad? Ustedes deben de respetar mis bienes, ¿verdad? A menos que yo se los venda o se los done, pero mientras no haya una enajenación lícita, ustedes estarían cometiendo un delito en el caso de que se lleven mis leyes, por ejemplo, un hurto, un robo o una apropiación y retención indebida. Entonces, el derecho real es oponible contra todo el mundo, porque todo el mundo debe respetarla, y por eso es erga omnes. Y en el derecho personal, solo contra el obligado. Ustedes están vendiendo una casa, ¿a quién le van a exigir que le paguen el dinero? Al comprador, ¿verdad? No le van a ir a exigir a todo el mundo, ahí me pagan la casa que le vendí a don Juanito. No, yo, si soy don Carlitos, el vendedor, le estoy entregando mi bien a don Juanito, y don Juanito la obligación que tiene es de pagar un precio por la entrega de ese bien. En el caso de la compraventa, en el caso de la donación, tú entregas un bien en calidad, por medio de donación, y lo que vas a recibir es un agradecimiento, porque no es compraventa, no es permuta. En la permuta, por ejemplo, eres dueño de una finca y vas a permutar ese bien por otro bien. Entonces puedes permutar esa finca y a cambio vas a recibir un departamento, por ejemplo. Ese se llama contrato de permuta. ¿Por qué? Porque ahí la negociación es para que hay un bien que se entrega a cambio de otro bien, pero hay una prestación, hay una relación jurídica, porque son contratos, y los contratos los realizan las personas, los derechos reales no, ¿verdad? Los derechos reales, por eso el derecho real oponible contra todo el mundo. El derecho personal solo con el obligado. Yo quiero que, como ya le pagué, usted me entregue el bien, ¿verdad? Eso le exijo al vendedor. Y el vendedor lo que exige es que le pague, ¿verdad? Para que él me entregue el bien. Bueno,
Luego tenemos que el derecho real es un poder inmediato, directo, ¿verdad? Eso ya lo vimos. No es que tengamos una relación jurídica con este aparatito o con la computadora, no. Yo ejerzo un poder directo inmediato que se llama propiedad. El derecho real que ejerzo aquí es el derecho de propiedad, pero también podría ejercer un derecho de uso. Utilizar la computadora para tus clases de derecho civil los martes y jueves. Un uso, por ejemplo. En el derecho real, el 3, en el derecho real es un poder inmediato y directo. En el personal no es poder, es una prestación, ¿verdad? Una facultad de obtener o exigir una prestación. En el derecho real, como 4, se hace énfasis en la cosa o en los bienes, en donde énfasis. Y en el derecho personal, ¿en qué? En la relación jurídica. Bueno. Yo le entrego a usted el apartamento y usted debe de entregarme el precio. El precio son $100,000, ¿verdad? La entrega se realizará del departamento el lunes 9, por ejemplo, de agosto, ¿verdad? A través de un cheque de caja, etcétera. Ahí están las cosas. Pero ¿a quién le estoy exigiendo yo como comprador? Al vendedor. ¿Y el vendedor a quién le está exigiendo? Al comprador. No es oponible contra todo el mundo. Por último, tenemos que en el derecho real el sujeto pasivo no está previamente determinado porque es oponible contra todo el mundo. En cambio, en el derecho personal, si hay un activo, hay un pasivo. Hay un acreedor y hay un deudor, ¿verdad? Hay un comprador y hay un vendedor. Hay un donante y hay un donatario. Las personas están previamente identificadas y plenamente, ¿verdad? No van a exigir ustedes si realizan un contrato de permuta, se lo van a exigir a todo el mundo, una oponibilidad, ahí no aplica. Las relaciones jurídicas solo son entre personas, ¿verdad? Y ahí tienen ustedes entonces en esa guía conceptual número 9, todo lo relacionado con el sistema de numeración de los derechos reales, que ya vimos que nuestra legislación adopta ¿cuál? Nuestra legislación es una legislación de número cerrado o clausus, ¿verdad? Cerrado o clausus. Ya vimos que solo acepta los derechos reales que están taxativamente numerados en nuestra legislación. ¿Verdad? No solo en nuestras legislaciones, no solo en el Código Civil, que en el caso específico del derecho real de garantía sobre bienes muebles, pues está la ley de garantías mobiliarias. Tienen ahí también las principales diferencias que existen entre los derechos reales y entre los derechos personales que acabamos de explicar, y pues en la guía número al final de la guía número 9 tenemos un listadito de leyes que se relacionan siempre con los derechos reales. Como ven, el campo de aplicación de los derechos reales no es solo con el Código Civil, no es solo con la propiedad privada. También, miren, desde la Constitución es un derecho real, son derechos reales que están protegidos. Muchísimas gracias, muy amables. Yo me imagino que no se conectaron, no sé, porque fíjense que no veo comentarios ahí, pero me hacen llegar entonces los comentarios al respectivo chat. Así es que gracias por su atención, disfruten su fin de semana, perdonen que se los haya interrumpido, pero fíjense que ya no queda mucho tiempo y en realidad los exámenes parciales inician creo que el 18. No sé si ya salió el calendario, pero si no ya va a llegar el calendario. El 18 empezamos los primeros exámenes parciales. Por favor, no olviden sus lecturas obligatorias, no dejen que se les acumule la lectura. Lean siempre todos los artículos que mencionamos acá y que están ahí también señalados en cada una de las guías conceptuales. Tengan una feliz tarde y disfruten, por favor. Además, cuidémonos. El tema de la pandemia está duro, señores. Cuidémonos mucho. Hasta pronto, amigos. Nos vemos día martes.